40 Radio Fénix. Aleluya, ahora puede. Estamos peor cada vez. Mensaje de En la noche encuentro. Cristo nos cuenta. Panorama. La Biblia y los niños. Tenemos Programas diarios e hoy pucha, vos te venís preparado. No, lo que pasa es que esta charla la vi en la Fundación Iturria. En Te iba a Facebook. decir, podemos anotar eso, porque no, yo hice, te seguí en el Facebook. Radio, por eso sí, Fundación Iturria, así que Claro. Fulgurantes, desteñidos, Porque hilarantes, esto es lo que desmedidos, sucede. cadenciosos, desoídos, rimbombantes, ateridos, tonos con la conducción tenés de para ir. Carlos Lucena. por eso me preguntabas. Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en un nuevo programa de tonos, en este día lluvioso. 2 pavaditas antes de anunciar, de compartir el programa con nuestro querido Claudio del PUP, quien ya está con nosotros. Te anunciamos la semana pasada. Es cierto. Hemos hablado. Vos lo Buenas haces. tardes a la audiencia. Dos cositas breves. Ayer tuvimos la fortuna de ver lo que suele llamarse el último ensayo general sin público, en realidad con unos 4 o 5 invitados, 4 o 5 selectos invitados, y estaba yo también. De una obra que se estrena hoy, los cumpleaños de Irina, con dirección de Villanueva Cose, ahí en el Galpón. Pero no vamos a hablar de la obra porque hoy se estrena, lo de ayer fue una previa, pero sí para saludar a nuestra querida Sole Chiquita, Soledad Lacasi, que es una de las protagonistas de la obra, y que fue, como todos saben, una de nuestras co-conductoras durante mucho tiempo, la más divertida, loca, rematada de todas. Está muy bien acá, pero no hablaremos de la obra porque hoy es su estreno. Simplemente mandarle un gran cariño a Sole y desearle lo mejor para este estreno. Y lo otro, no sé, Claudio, si usted ha visto este asunto. Ayer, la noche de las librerías, interesante la movida, Sí. que ocurra, pero me pareció paradójica una cosa. Lo que había en muchas librerías, además del básico carrito en la vereda, por suerte no había llovido, eran unas bandas de rock. Y le ponían música. Claro que no tiene nada que ver con lo que pasó en la librería, porque usted me dijera Una charla, una exposición una sobre un poetisa. escritor. O ni siquiera las temáticas, no recorrí todas, obviamente, pero es interesante esto como, para charlarlo en algún momento, como para captar adherentes a una causa, se pueden utilizar otras armas u otras artes, en el buen sentido. Es como el televisor en el bar de toda la vida. Exactamente. Me pareció interesante de todos modos porque, bueno, con que se haya logrado que un niño más haya visto esa cosa rarísima de papel y le haya preguntado a la madre, ¿qué es esto? Ya se habrá logrado. Pero era increíble la cantidad de bandas que había por la calle. En esta zona había mucho. Y yo imaginaba que había más cosas relativas al libro, a la poesía, al recitativo o a lo que fuere. Tal vez las sabía y estoy siendo injusto porque la mirada es parcial. Pero bueno, bienvenida. Música, arte, poesía. Y vamos a nuestro invitado. Introdúzcanos, con perdón de la expresión, al invitado como corresponde a este Tonos Dialoga. Las librerías no tenían nada de vinculado. En un diálogo, yo soy el que aprende, decía el gran Jorge. Yo digo, está Borges. llena la Y librería. como el Que no es que yo no, está en la vereda, dentro de la... Esto que te Conversamos comenté hoy de con... baja de Proverso era eso. Estamos, Claudio del PUP, conocido, no viejo, conocido, lo saben, artista plástico, curador, excelente conferencista, charlador, Narrador, me gusta el narrador en temas culturales. Después te diré el porqué. Y lo que hablábamos el otro día, primero la percepción, ¿no? Primero la observación, cómo la epidermis se nutre para después reproducir o no en una obra de arte, pero gran epidermis la del señor Claudio. Observa, se nutre y se alimenta, y eso es lo lindo, compartimos este tipo de cosas. Y hoy nos vamos a meter con
mucha gente. Con mucha gente. Mucha gente, pero Cuente usted, todo suyo. el título de hoy podría ser Borges, el joven Borges, no, Ujú. no el joven, no el Borges que escribió el Aleph, digamos, todo ese periodo de oro que fue a partir de los años 35, 40 de Borges, sino el joven Borges que escribía poesía, más o menos por los años 20, 20 y pico por ahí. Ya habiendo editado sus 2 primeros libros. Tenía el libro de cuadernos. poesía. En Sí. ese momento estaba editando esos primeros libritos de poesía. Exactamente. Ahí en esos momentos, que era, como todo joven, irrespetuoso. Y es muy raro en Borges porque hay una imagen de un Borges conservador, de un Borges muy apegado a las tradiciones. En ese entonces, que joven no ha tirado alguna piedra, Borges, le cuento, se adhirió a un movimiento que se llamaba el ultraísmo, un Sí. movimiento español que involucra a ciertas vanguardias literarias, y Borges incluso llegó a escribir un manifiesto ultraísta. Ujú. Él tenía digamos, el esposo de su hermana, Guillermo de Torre, un español que vino a Argentina como responsable de la editorial Losada. Sí. Eran de alguna forma los defensores de este movimiento ultraísta que tenía España como epicentro y Buenos Aires como sucursal. Entonces yo sé que usted, Lucena, frecuenta un taller de escritura. Un día tendrán que ponerse a estudiar el ultraísmo y estudiar estos 8 puntos, ¿no? Que dice: 1, uso de la metáfora; 2, tachadura de las frases medianeras; síntesis de 2 imágenes para... A ver, de nuevo, más despacio, eso me interesa muchísimo. Primero, uso de la metáfora. Lo que no tiene metáfora no sirve. Sí. Tachadura de la frase medianera, es decir, todo contenido que no aporte nada, afuera. Síntesis de 2 o más imágenes en uno, es decir, que si yo tengo un universo todo más complejo, simplifico. Perfecto. Después, tendencias a establecer una disposición tipográfica nueva, es decir, ya se ponían a jugar Sí. con el texto para generar determinadas cosas, Sí. ¿no? Neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas. Recomendado. Y lo último, que a mí me sorprende porque Borges no le daba ni pelota, porque es su poema, eliminación de la rima. Ajá. No, Borges era más clásico, Sí. se mantuvo Pero formas más clásicas. Una amiga que ambos conocemos, Esther, voy a decir, no la voy a nombrar. No, pero... Me pasó un poema justo esa noche y tenía rima. Lo siento por Borges, mucho manifiesto, mucha historia, pero rimaba. Sí, yo creo que sí, claro. Hablando de esto, de la noche, de esa noche misteriosa que le han pasado esos datos, que no sé a qué se referirá, ya esclarecerá usted, pero ha habido una noche reciente en que parte de estos contenidos usted lo ha compartido con... Sí, yo estoy... en una charla, sí, ¿no? en la Fundación Iturria. En la Fundación Iturria. Estoy aprovechándome de conocimiento refrito, de alguna manera. Pero ya que uno hace el esfuerzo, le saca jugo. Hay que sacarle el jugo 2 o 3 veces. ¿Está? Saquémosle jugo. Entonces, bueno, Borges y sus amigotes vanguardistas pintores. Primero, que es una vanguardia. Y dice, es un movimiento, aquellas inquietudes que provocan rupturas de la tradición. Sí. Es decir, que si hay algo que no hace esto, no es vanguardia. Sí. ¿Está? Entonces dice, la destrucción de la doctrina del arte por el arte, es decir, que el arte, así como arte, cosa descolgada, sola, no tiene sentido. Es decir, que el simple artefacto decorativo no va, tiene que estar al servicio de un hombre nuevo, de un hombre con espíritu emancipador. Ese es el concepto de vanguardia. Qué raro suena asociar a Borges a ese Bueno, por principio, eso, ¿no? era joven Borges. El joven Entonces, Borges. y Usted lo además, resaltó al comienzo. ¿por claro. qué? Porque además tenía unos amigotes que habían estado mucho en Europa. Eso le iba a decir, es el haber salido Sí. y ver. Yo no Hace entiendo que- cómo en esa época la gente se iba y estaba 8 o 9 años fuera, enriqueciéndose, y después volvía a su país. Había plata, se lo digo, Sí. no le dé muchas más vueltas. Dígame cómo. Pero bueno, La Argentina de las vacas. Y y estos 3 personajes que voy a mencionar ahora, los 3 tuvieron vivencias en Europa y después volvieron y trajeron, bueno, las cosas que habían aprendido. A mí alguna vez me pasó de haber vuelto de fuera, nadie le interesó mucho lo que yo había aprendido, pero capaz que no tenía sentido.
sabe que le faltó a usted ponerle ismo a algo. Si le ocurría algo, le metía un ismo atrás y con eso se creaba un movimiento. Entonces, mire, los tres... No tiene una visión, se hace tantos viajes y no tiene una visión de marketing. Vanguardistas que llegaron acá en los años 20 a Río Plata, 24, es la hermana de Borges, Sí, Nora, pintora, ilustradora, mujer de Guillermo de Torres. No voy a asignar ese papel secundario de lo femenino, pero era esposa de Guillermo de Torres. Sul Solar, un tipo muy particular, y Emilio Petoruti, un tipo donde siempre vivió viento en contra. Era brillante, adoro las cosas que hacía, pero como que la Argentina de ese momento en el cual él volvió no lo entendió. Sí, en general han sido incomprendidos. Sul Solar fue resistido, corregime si no, fue resistido al comienzo. Lo que pasa es que se posicionó, que creó un espacio muy emblemático y lo sigue siendo, ¿no? Admirado por muchos, pero... Está bien que hay que entender que en el año 24, cuando estos señores volvieron de las Europas, en la Argentina se establecía como la búsqueda de una pintura nacional, es decir, una identidad a través de una representación pictórica. Claro. Y lo más cómico es que esa representación pictórica reposaba sobre los hombros de Fernando Fader, un tipo que había nacido en Francia, hijo de alemán y de francesa, educado en Europa, y que vino a la Argentina y pintaba unos cuadros maravillosos, estilo post-impresionista, de una naturaleza, de paisajes de la sierra, costumbristas, Sí. brillantemente ejecutados, pero esa era la pintura que la intelectualidad argentina sostenía. Inclusive tiene una serie de pintura gauchesca. Sí, claro. Marcada, ¿no? Sí. Y además él tuvo una enfermedad que tiene que ver con los pulmones, tuvo tuberculosis, Sí. y se fue a las sierras al norte porque el clima le era más benigno. Por lo tanto, llegó a hacer cosas fantásticas desde un punto de vista de la investigación. Por ejemplo, la misma casita al pie de la misma colina la pintó a la madrugada, de media mañana, a la noche, no sé qué. Era la pintura, lo hizo Monet con la catedral de Rouen, eso es lo mismo, ¿no? Pero era una búsqueda sobre todo de la luz, de la sombra, de esos paisajes que a lo largo del tiempo, estoy diciendo pocas horas, van cambiando. ¿De acuerdo? Ahora, el grupo llegó a... Este movimiento, este grupo llegó a constituir... Estos vanguardistas. ¿Llegó a constituir un grupo, digamos, de fuerza, cohesionado, actuando juntos, o esa era más una comunión intelectual, estética? Que los agrupan, no del punto de vista estético, sino del punto de vista de... Había una revista en Buenos Aires que se llamaba Martín Fierro, que estaba en la calle Florida, entonces le podían decir el grupo de los Florida o la revista Martín Fierro era lo mismo, que incluso miraban con cierto respeto algunas cosas que pasaban acá en Uruguay, en Montevideo, y fueron los que arroparon a través de esa revista Martín Fierro la llegada de esta gente. Perfecto. Pero, por ejemplo, Petoruti, cuando expuso sus primeros cuadros en la ciudad de Buenos Aires, que tenían una influencia que venía del cubismo, del futurismo, la gente le escupía los cuadros. Wow. Para que tenga una idea de lo complejo de la situación, hubo además incidentes en la galería donde se puso y todo lo demás, hubo que cubrirlos con vidrio. Nunca unas pinturas de óleo en ningún lugar del mundo se exponen cubiertas de vidrio. No sabía que había estado tan beligerante contra ellos. Pensé que habían no pasado desapercibidos, pero que nunca habían suscitado ninguna pasión así. No, bromas de mal gusto, caricaturas, sobre, yo qué sé, como ya se empezaba a hablar de la abstracción, se empezaba a jugar de que el cuadro valía lo mismo a la inversa, arriba, hacia abajo. Como el amigo que citamos la otra vez, haciendo esa travesura que hizo valer la obra un poquito más. Bueno, entonces imagínense el clima hostil para estas primeras vanguardias. Entonces, si quieren, miramos algunos detalles. Nora Borges de Acevedo. Esta señora, que era hermana mayor de Jorge Luis, hacía unos planismos, unas representaciones
hay alguien que se atrevió a catalogar de pintura femenina. A mí esto de pinturas por género no me gusta, pero es cierto que sus motivos tenían que ver con mujeres que tocaban instrumentos en ámbitos medios bucólicos con cierto planismo. Esa no es la Nora Borges que a mí me gusta. A mí me gusta la Nora Borges que hacía muy bien tallado en madera y sobre todo su capacidad ilustradora. Claro, estaba al lado del dueño de Editorial Losada. Muchos de los libros de Editorial Losada de esa época, e incluso de Jorge Luis Borges, tienen grabado de Nora Borges. Anécdota que te cuento, porque además le vamos a dar un poco de color a esto. En el 46, la mamá de Nora Borges y Nora Borges van por la calle, hay una manifestación peronista y la señora increpa a los manifestantes. Creo que un policía les llama la atención porque estaban provocando, yo qué sé, imagínese dos señoras de trajecitos, ¿no?, increpando a una manifestación. Entonces el policía quiere interceder y la mamá de Nora Borges, la mamá de Jorge Luis Borges, se la emprende contra el policía. Por lo tanto, van detenidas y condenadas a 1 mes de prisión. Nora y la madre. Sí, la madre porque era mayor, prisión domiciliaria. Nora, como ya no era tan mayor, la mandan a una especie de internado, una cosa por el estilo. Ah, no lo puedo creer. Me cuentan que vinculados a Perón, le quisieron extender como una salvoconducto, una exoneración a cambio de una excusa. A lo cual los Borges se negaron. Ah, claro, no me toque mi principio, es una confesión. Entonces se bancaron el mes de prisión, una a domicilio y la otra en el internado. Ah, qué interesante. De ahí nace un poco esa postura antiperonista de Borges y toda su... Que venía de familia, claramente. Pero valiente, no tenía ese dato. No. Ya que lo citamos y lo volvemos a citar, ¿quiere ir a esa música que seleccionó con Borges para hacer una pausita? Como Borges escribía poesía, esto es la música de Buenos Aires, que es el tango. Sí. Con la poesía de un uruguayo, que es Ferrer. Genial. Entonces después le digo cómo se llama. Ahí va, vamos a eso. Bien. ¿Sí? Muy coloquial, muy hasta. Sábado a sábado, tonos. Pero fíjate si te entra todo. Yo no te quiero interrumpir, pero para que quede también. Y quedarán 10 minutos. Totalmente ausentes. Me quiero hablar de Sul Solar, que minutos. era pintor, Más tonos dialoga con un invitado especial cada mes. Más tonos bardea. Escuchame, no te quería meter en el compromiso, pero me surgió ahí. Y un especial mensual. El dadaísmo, bueno, pero es un apéndice que sale ¿el de ultraísmo? Mira, ¿cómo cuando es? supiste que yo te dije lo de utilizar el texto de manera gráfica, eso viene del dadaísmo. Lo que pasa es que el ultraísmo es un movimiento estrictamente literario. Es literario, claro. El El dadaísmo era dadaísmo. más plástico. Esa es la distinción, el matiz que yo tenía. Yo diría que el ultraísmo se quedó en un ámbito de escritores, poetas. Perfecto, ok. Algún pintor se acercó, pero como amigote, no hizo nada. Che, escucha esto que no lo voy a meter al aire porque te voy a complicar, pero me puse a revelar sociología del arte de unos veteranos, que son bien esos estudios con lenguaje crítico. Todos los sociólogos tienen lenguaje que es la puta madre, pero tiene cosas muy interesantes. Y en la parte de cómo una sociedad está preparada para un código estético de un lado. Vos mira el párrafo que es esto. El grado de competencia artística de un agente se mide por el grado en que domina el conjunto de instrumentos de apropiación de la obra de arte disponibles en un momento dado, es decir, los esquemas de interpretación que son la condición de apropiación del capital artístico, o en otros términos la condición de desciframiento de las obras o poesías. Mirá cómo cuentan una cosa que es... No, y así sigue todo el estudio, pero es genial porque te cuenta bien cómo está preparado o no para el ultraísmo, al collo. Llegaron a Buenos Aires construyeron un sistema hostil de recepción. Claro. Abierto, Exactamente. porque nadie tenía eso que decís vos, como está dicho, los instrumentos de análisis de esa nueva de apropiación, la epidermis esa que contaba, viste, que después desarrolla el hecho de que si pueden venir por la educación en parte, pueden venir por ejemplo la educación francesa, dicen ellos, que no era tan
tanto estudio del arte en la escuela, pero sin mucha nutrición del entorno. Sin embargo, cuando vos veías cuántas materias de arte había en la escuela secundaria, no eran tantas. Sin embargo, ¿por qué el francés tiene esa? Por lo que llamamos proceso de familiaridad. Cuando te inunda el entorno, cuando estás en París, sí, te hiciste cosas. Pero Pero es interesante, porque por eso llama sociología el arte, ¿viste? Como una sociedad. Bueno, Está bueno, tiene una serie de estudios, es que es un clásico, lo que vi en 1975. Algún día capaz que lo desarrollamos o alguna cosilla de eso. Para alguna charla y eso. Está terminando, ¿no? Sí. ¿Querés comer? Este es Farber, Sí. Ahí está también. ¿Qué voz? Bueno, ¿Qué voz? ¿Qué poeta voz? del tango con un maestro como Piazzolla, al cual también le pasó lo mismo que a algunos de estos pintores. Su propuesta tan rompedora, tan distinta a lo que los oídos normales estaban acostumbrados, sufrió del rechazo de sus congéneres. Claro. Bueno, volvamos a los temas estos. El amigo Sul Solar, que también tuvo su temporadita de 9 o 10 años por Europa para estudiar, digamos, un tipo de muchos costados, polifacético. Era pintor, muy influenciado por el pintor Paul Klee, digamos. Si uno mira las dos obras, va a notar como ciertos hilos que se conectan. Uh-huh. Pero también fue poseedor de ciertos conocimientos, no voy a decir ocultos, pero le interesaba la astrología, no la astronomía, la astrología. Sí. Fue inventor de 2 lenguas, es decir, una que se llamó el neocriollo, que era una mezcla como de español y portugués, con esa concepción americanista que tenía, y como ya eso le quedaba chico, inventó la panlengua, que era como una mezcla que yo creo que si estaba el Esperanto estaba intentando resolver o reproducir la rueda. Pero bueno, no se conformó con eso. Tiene unas sustituciones de teclados en algunos pianos donde las teclas normales blancas y negras que conocemos se transforman en un arcoíris de color. Entonces hablaba de una música que puede estar asociada a lo cromático, no cromático en el sentido musical, sino cromático en el sentido pictórico, y inventó otro jueguito que llamó panajedrez. Ajá. Que ya el ajedrez normal, que es un juego complejo, sofisticado, no le era suficiente. Inventó un juego que llamó panajedrez, del cual Borges, por eso lo traigo siempre a colación, un día dijo que era imposible de jugar. ¿Por qué? Porque Sul 2x3 cambiaba las reglas. Entonces, el juego que se cambia es como las reglas. el señor que es el dueño de la pelota, el chico del barrio que es el dueño de la pelota, y dice, acá se terminó el partido, me voy, ponía la pelota bajo el brazo y iba. Jules Solar cada tanto cambiaba las reglas de ese pan ajedrez. Sí, yo no sé cuán impostada era esta tendencia de Jules Solar, pero claramente era... Creo que quería ser un Leonardo da Vinci contemporáneo, porque incursionaba en cosas tan locas como esta. También el entorno del tigre, que se él fue a vivir y murió en el tigre. El tigre y los mosquitos le han hecho mucho Usted sabe que yo ha fiebrado muchas mentes Claudio. Yo tengo algo para decirle, que el paisaje isleño es un paisaje que me interesa. Sí. El otro día, no sé, creo que compartíamos también una reunión. Macedonio Fernández, del cual Borges aprendió mucho, tuvo una idea de generar una comunidad de artistas en una isla. Ya no era en el Tigre, era más al norte del Paraná. Pero los mosquitos fueron los causantes de estropearle la idea a Macedonio Fernández. Así que de ahí venía la idea de una gran cultura Sul Solar y muy admirado, y con mucho contenido, ¿no? Pero sigamos. Bueno, entonces, ya Sul Solar, que se encontró con Petoruti en Milán, decidieron que iban a volver casi juntos al Buenos Aires del año 24. Uh-huh. Este señor Petoruti, también becado y estuvo formándose, como usted me dice, a Villa Plata, estuvo como 8 o 9 años en Europa. Todos los que se iban del Río de la Plata a aprender arte y todo más, iban a París. Pero Petoruti tuvo una idea distinta, se fue a Italia. Uh-huh. Y pensando que iba a conocer el Renacimiento y todo ese movimiento fantástico cultural, que para un pintor pues llega a ser interesante conocer las raíces del arte occidental tal cual conocemos, no se encontró con ellos, se encontró sí, pero tuvo más impresionado por los futuristas. Y hay un italiano que se llama Marinetti, escribió en 1909 un manifiesto,
¿Cómo le daban a los manifestos? Sí, si eras vanguardia tenías que tener tu manifiesto. Si no, yo me pongo a escribir hoy a la tarde después del partido. Pero el tema, ¿por qué el futurismo tiene mala prensa? Y por el cual Pettoruti nunca adhirió, porque estaba muy cerca de fenómenos autoritarios que se estaban dando en Italia en ese momento. Para decirlo con letras todas, el fascismo italiano adherían muchos de los futuristas a eso, el propio Marinetti también. Apuntábamos recién, y esto anticipando, que algún día tendríamos que desarrollar, usted en algunas sus charlas además, ese tema de el momento social en que un movimiento emerge, o que se da la situación de que son contemporáneos, o que uno influye al otro, porque es clave lo que sucede en el país, en el entorno, en la Europa, en las Américas en ese momento, y cómo se influye en ese movimiento. Es todo un tema, ¿no?, que la sociología del arte se ha encargado de investigar y demás, pero está para hincarle el diente a eso, porque cambia la visión de la obra, ¿no? Y ahí estamos llegando a un punto que yo nunca pude resolver, y es si la calidad de la obra está asociada a lo que el artista hizo, pensaba o realizaba fuera del ámbito pictórico. No lo tengo claro, da para discutirlo mucho. Entonces, bueno, aquí más o menos cierro esta exposición. Los tres personajes de pintura que son cercanos a ese Borges joven: su hermana Nora, Jules Solar y Emilio Pettoruti, que terminó exiliado, autoexiliado en París porque el entorno de Buenos Aires le fue siempre hostil. Y así como vamos terminando este lindo programa una vez más, ¿cómo fue durmiéndose esto? O sea, el movimiento o esta escuela no llegó a más porque no tenía que llegar a más, porque se diluyeron esfuerzos, o porque simplemente yo creo se que terminó. Las vanguardias tienen como una vida efímera, porque si no ya en algún momento dejan de ser vanguardia. Cuando se establecen en lo establecido, aparece otro, que de repente son los mismos integrantes de esa vanguardia, mutan o proponen una nueva. En ese sentido, uno podría pensar que ellos, los movimientos como lo que viene el Ditela después, o esta gente, abrevaron un poco de eso, y algo así podría ser, ¿no? El Ditela tiene mucho que ver con esto. Ahí se da una buena conexión, entonces, que se cambió su naturaleza de algún modo, pero se fue alimentando o convirtiéndose en otra cosa. Exacto. Entonces nos convertimos en otra cosa, en el pasado. Gracias, Claudio. No, felicidades y nos vemos el sábado próximo. Que se mejoren. Entonados, tonificados, atonales, atónitos, Yo me da no sé qué que no se llega, pero es corto el programa. Es mejor, es como decía Talleyrand, si sé de esto, lo puedo. No lo mencioné porque me iba a quitar mucho tiempo. Pero viste que... No, queda. Yo no sé si vos después los escuchaste o los viste. Sí, Creo que quedan sustancias.